El martillo del juez Salazar había caído sobre cientos de inocentes, familias destruidas, vidas arruinadas, todo por dinero sucio. Esa mañana, su próxima víctima fue arrastrada al tribunal, un hombre humilde llamado Miguel Ángel, acusado de crímenes que nunca cometió. Los policías lo golpearon, lo esposaron, lo tiraron al banquillo, pero él no gritó, no lloró, solo cerró los ojos como si estuviera rezando. El juez golpeó su escritorio. ¿Abogado? Silencio total. Nadie en la ciudad se atrevía a desafiarlo. Entonces, cuando todo parecía perdido, la puerta del tribunal se abrió con un chirrido largo. Una mujer entró. Vestía traje formal, llevaba un portafolio gastado, pero su presencia llenó cada rincón de la sala. Licenciada María Guadalupe, vengo a defender a este hombre. El juez la miró con burla. No tienes idea de con quién te metes. Ella sonrió. Sí tengo. Y en ese instante, algo imposible comenzó a gestarse. San Miguel de Allende despertaba entre campanadas y olor a pan dulce. Las calles empedradas brillaban bajo el sol de la mañana, mientras los vendedores acomodaban sus puestos de frutas y flores. Pero detrás de esa belleza colonial se escondía una verdad que todos conocían, pero pocos se atrevían a mencionar. El juez Rodrigo Salazar controlaba la ciudad con puño de hierro. Su tribunal no era lugar de justicia, sino un mercado donde las sentencias se compraban y vendían como cualquier mercancía. Los ricos caminaban libres, aunque fueran culpables. Los pobres caían presos, aunque fueran inocentes. Así había sido durante 20 años, y nadie creía que algo pudiera cambiar. Rodrigo Salazar despertó esa mañana como siempre, con una copa de whisky en la mano y el sabor amargo de sus propios pecados en la garganta. Se miró al espejo del baño. 58 años, cabello gris perfectamente peinado, traje italiano oscuro, reloj suizo en la muñeca. Por fuera era la imagen del éxito, por dentro un vacío que ni todo el dinero del mundo podía llenar. Conducía su Mercedes negro hacia el tribunal mientras repasaba mentalmente el día que tenía por delante. 3 casos, 2 ya estaban arreglados. Un empresario acusado de fraude pagaría 50,000 pesos por su libertad, y una mujer acusada de robo menor iría a prisión porque no tenía ni un centavo para ofrecerle. El tercer caso era nuevo. Un tal Miguel Ángel, arrestado la noche anterior bajo sospecha de robo con violencia. Las pruebas eran débiles, casi inexistentes, pero eso no importaba. El dueño de la tienda asaltada era amigo de Salazar y quería un culpable rápido. Miguel Ángel sería ese culpable. Otro día, otro peso, murmuró Salazar encendiendo un cigarro mientras se estacionaba frente al edificio de cantera rosa que albergaba el tribunal. Los guardias lo saludaron con reverencias exageradas. Todos le temían, todos le debían algo. Así había construido su imperio de miedo y corrupción. Subió las escaleras de mármol con pasos seguros, saludando apenas a los empleados que se apartaban a su paso como si fuera contagioso. En su oficina privada, su asistente ya tenía preparado un café negro y los expedientes del día ordenados sobre el escritorio de caoba. «Buenos días, señoría», dijo el asistente con voz servil. «El primer caso comienza en 30 minutos». Salazar hojeó los documentos sin mucho interés. El caso de Miguel Ángel era simple en papel. Supuestamente había entrado a una tienda de abarrotes a las 11 de la noche. Había amenazado al dueño con un cuchillo y había robado 2,000 pesos de la caja registradora. Había un testigo, el dueño mismo, don Arnulfo García, quien casualmente le debía un favor grande a Salazar por haberlo ayudado a ganar un juicio de herencia 2 años atrás. Las piezas encajaban perfectamente, demasiado perfectamente, pero a Salazar no le importaba. La verdad era un concepto flexible en su mundo. Lo que importaba era mantener el control, cobrar sus favores y seguir siendo el hombre más poderoso de San Miguel de Allende. Terminó su café, se ajustó la corbata roja que siempre usaba en días de sentencias importantes y caminó hacia la sala del tribunal. El edificio era antiguo, construido en el siglo XVIII, con techos altos y ventanas enormes que dejaban entrar la luz dorada de la mañana. La sala ya estaba llena cuando entró,
Periodistas locales, curiosos, familiares de acusados, todos acomodados en las bancas de madera que crujían bajo el peso de la expectación. Salazar ocupó su lugar detrás del estrado elevado, sintiendo como siempre esa descarga de poder al mirar desde arriba a todos los presentes. «Se abre la sesión», anunció con voz grave el secretario del tribunal, un hombre pequeño y nervioso llamado Eugenio. El primer caso fue rápido. El empresario acusado de fraude, un tipo gordo de apellido Villalobos, se declaró inocente. Su abogado, uno de los mejores de la ciudad y evidentemente bien pagado, presentó dos pinci, defensa técnica llena de palabras complicadas y referencias legales que nadie más entendía. Salazar fingió escuchar atentamente, asintió un par de veces y finalmente golpeó su martillo, inocente por falta de pruebas contundentes. «Queda en libertad». Villalobos sonrió con alivio y salió de la sala como si nunca hubiera estado en peligro. Afuera, en los pasillos, entregaría el sobre con billetes a uno de los ayudantes de Salazar. Todo seguía el guión establecido. El segundo caso fue igual de predecible. Una mujer joven llamada Patricia, de mirada triste y ropa gastada, fue acusada de robar comida de un supermercado. El valor de lo robado, 200 pesos. Tenía 3 hijos pequeños y un esposo desempleado. Su abogado de oficio, recién egresado y claramente sin experiencia, tartamudeó durante su defensa. «Señoría, ella actuó por necesidad, no por malicia. Estaba desesperada por alimentar a sus hijos». Salazar la miró sin una pizca de compasión. «La ley no hace excepciones por desesperación. Culpable, 6 meses de prisión». El martillazo resonó como un trueno. Patricia comenzó a llorar en silencio mientras los guardias la esposaban. Sus hijos, sentados en la primera fila, gritaron «Mamá», con voces rotas. Salazar no les prestó atención. Ya estaba revisando el tercer expediente. Miguel Ángel, un hombre de 35 años, carpintero de oficio, sin antecedentes penales, arrestado la noche anterior, sin abogado asignado todavía. Perfecto, sería un caso cerrado en menos de una hora. «Traigan al acusado», ordenó Salazar con tono aburrido. La puerta lateral se abrió y 2 policías entraron arrastrando a un hombre. Miguel Ángel llevaba las manos esposadas, la ropa sucia y manchada de sangre seca, el rostro marcado por golpes recientes. Uno de sus ojos estaba hinchado y morado. Cojeaba ligeramente. Los policías lo empujaron hacia el banquillo de los acusados con rudeza innecesaria. Cayó de rodillas antes de poder sentarse. Algunos espectadores murmuraron indignados, pero nadie se atrevió a protestar en voz alta. Miguel se levantó despacio, con dificultad, y finalmente se sentó. Levantó la vista hacia el juez, y en ese momento, algo extraño sucedió. Salazar sintió un escalofrío. Los ojos de Miguel Ángel no mostraban miedo ni ira. Había en ellos una serenidad profunda, casi sobrenatural, como si nada de lo que estaba pasando lo afectara realmente. Era la mirada de alguien que sabía algo que los demás ignoraban. Salazar apartó la vista incómodo y carraspeó. «¿Nombre completo?», preguntó con voz dura. «Miguel Ángel Jiménez», respondió el acusado con voz tranquila pero firme. No había temblor en sus palabras, no había súplica. «¿Ocupación?», «Carpintero. Se le acusa de robo con violencia. ¿Entiende los cargos?». Miguel asintió lentamente. «Los entiendo, pero no son ciertos». Salazar soltó una risa seca. «Eso lo dirá el proceso. ¿Tiene abogado?». Silencio. Miguel miró alrededor de la sala como si buscara algo o a alguien. Luego volvió la vista hacia el juez y negó con la cabeza. «No, señoría, no tengo dinero para pagar uno». «Entonces se le asignará un defensor de oficio», dijo Salazar revisando unos papeles. Buscó con la mirada al grupo de abogados novatos que usualmente se sentaban en la esquina izquierda de la sala, esperando ser llamados para casos sin paga. Pero todos evitaron su mirada. Uno fingió revisar su teléfono, otro se agachó a recoger algo del suelo, un tercero simplemente se levantó y salió de la sala. Salazar frunció el ceño. Conocía el juego. Nadie quería defender a alguien que claramente iba a perder. ¿Nadie?
preguntó con tono burlón mirando a los abogados restantes. Ninguno se ofreció. El silencio se volvió incómodo. Los periodistas comenzaron a tomar notas. Esto era inusual incluso para un tribunal tan corrupto como aquel. Salazar estaba a punto de asignar a alguien por la fuerza cuando la puerta principal del tribunal se abrió. Todas las cabezas giraron hacia el sonido. Una mujer entró caminando con pasos firmes y seguros. Vestía un traje sastre azul marino, formal pero no ostentoso. Llevaba el cabello oscuro recogido en un moño simple. Su rostro era sereno, de facciones delicadas pero con una expresión de determinación inquebrantable. Cargaba un portafolio de cuero gastado en la mano derecha. Caminó por el pasillo central sin prisa, sus tacones resonando contra el piso de baldosas. Todos la miraban. Nadie la conocía. En una ciudad pequeña como San Miguel, eso era raro, muy raro. Llegó hasta el frente de la sala y se detuvo frente al estrado. Miró directamente a Salazar a los ojos sin pestañear. «Licenciada María Guadalupe Reyes», dijo con voz clara y firme que llegó a cada rincón de la sala. «Vengo a defender al señor Miguel Ángel Jiménez». El silencio que siguió fue absoluto. Ni siquiera se escuchaba respirar. Salazar la miró de arriba a abajo con una mezcla de sorpresa y desdén. «¿Quién es usted?», preguntó con tono cortante. «Ya me presenté, señoría. Soy abogada defensora. No la conozco. ¿De qué firma viene?» «Trabajo de manera independiente». «¿Y quién la contrató para este caso?» María giró levemente la cabeza hacia Miguel Ángel, quien la miraba con una expresión imposible de descifrar. Luego volvió a mirar al juez. «Nadie me contrató. Vine porque era necesario». Salazar soltó una risa corta y amarga. «Esto no es una obra de caridad, licenciada. Aquí no aceptamos voluntarios. Con todo respeto, señoría, la ley permite que cualquier abogado titulado ofrezca sus servicios de defensa, y yo estoy titulada». Extendió un documento hacia el secretario Eugenio, quien lo tomó nervioso y se lo pasó al juez. Salazar lo revisó con rapidez. Era auténtico. Título de abogada expedido por la Universidad Nacional, cédula profesional vigente, todo en regla. Salazar apretó los dientes. Algo en esa mujer lo irritaba profundamente. No, era solo su llegada inesperada. Era su mirada. La forma en que lo veía sin miedo, sin la deferencia servil que todos los demás mostraban. Como si ella supiera algo que él no. «Está bien», dijo finalmente arrojando el documento sobre el escritorio. «Puede defender al acusado, pero le advierto que no tolero juegos ni retrasos. Este caso es simple. Hay un testigo ocular. Hay evidencia. Hay un culpable. No hay mucho que defender». María sonrió levemente. «Eso lo veremos, señoría». Se volvió hacia Miguel Ángel y le extendió la mano. Él la tomó a pesar de las esposas. Sus dedos se tocaron y por un instante pareció que una corriente eléctrica pasaba entre ellos. Miguel cerró los ojos brevemente, como si estuviera sintiendo algo que nadie más podía percibir. «Gracias», murmuró con voz baja pero cargada de significado. María asintió. «No me agradezcas todavía. Aún no hemos ganado». Se sentó en la mesa de la defensa, abrió su portafolio y sacó una libreta y una pluma. Salazar observaba cada movimiento con creciente incomodidad. Había algo diferente en esa mujer, algo que no podía identificar, pero que lo ponía nervioso. «Muy bien», dijo golpeando su martillo para recuperar el control. «Procedamos. Señor fiscal, presente su caso». El fiscal era un hombre delgado de bigote fino llamado Sebastián Mora, conocido por ser ambicioso y despiadado. Se levantó ajustándose el saco y caminó hacia el centro de la sala. «Señoría, el caso es claro. El día 23 de octubre, a las 11:15 de la noche, el acusado Miguel Ángel Jiménez entró a la tienda de abarrotes La Providencia, propiedad del señor Arnulfo García. Amenazó al propietario con un arma blanca, específicamente un cuchillo de cocina, y le exigió que entregara el dinero de la caja registradora. El señor García, temiendo por su vida, obedeció. El acusado tomó 2,000 pesos en efectivo y huyó del lugar. Tenemos el testimonio del señor García como testigo ocular. Tenemos las grabaciones de la cámara de seguridad
que muestran a un hombre con características similares al acusado. Y tenemos el hecho de que el acusado fue arrestado 3 cuadras después del lugar de los hechos con dinero en sus bolsillos. El fiscal hizo una pausa dramática mirando al público. Esto no es un caso complicado, señoría. Es un delito flagrante con pruebas contundentes. Salazar asintió satisfecho. ¿La defensa desea hacer alguna declaración inicial? María se levantó sin prisa. Sí, señoría. Me gustaría señalar que mi cliente es un hombre trabajador, sin antecedentes penales, que esa noche se encontraba regresando a casa después de terminar un trabajo de carpintería en la casa de la señora Estela Ramírez, quien puede corroborar su versión. Mi cliente nunca ha sido violento, no posee armas, y el dinero encontrado en sus bolsillos era su pago por el trabajo realizado ese día. El fiscal rió con sarcasmo. ¿Y la defensa tiene alguna prueba de eso? ¿Algún recibo? ¿Algún comprobante? María lo miró con calma. Lo tendremos cuando llame a mi testigo en el momento adecuado. Salazar golpeó su martillo. Suficiente. Fiscal, llame a su primer testigo. Sebastián Mora asintió. Llamo al señor Arnulfo García. La puerta lateral se abrió y entró un hombre bajo y gordito de unos 60 años. Vestía camisa blanca y pantalón de mezclilla. Caminó hasta el estrado de testigos con pasos cortos y nerviosos. Saludó al juez con una inclinación de cabeza. Señor García, comenzó el fiscal, ¿puede decirnos qué sucedió la noche del 23 de octubre? Arnulfo se aclaró la garganta. Pues sí, yo estaba cerrando mi tienda como a las 11 de la noche. Ya había bajado la cortina de metal a la mitad cuando ese hombre entró. Señaló a Miguel con dedo tembloroso. ¿Está seguro de que era él? Completamente. Lo vi bien. La luz de la tienda estaba prendida. ¿Y qué hizo? Me amenazó con un cuchillo grande y meluz. Dijo que le diera el dinero o me iba a matar. Yo me asusté mucho y le di lo que había en la caja, como 2,000 pesos, y luego se fue corriendo hacia la calle Hidalgo. El fiscal sonrió triunfante. Sin más preguntas, señoría. Salazar miró a María. ¿La defensa desea interrogar al testigo? María se levantó y caminó despacio hacia don Arnulfo. Su presencia llenaba el espacio. Había algo en su manera de moverse que imponía respeto. Señor García, usted dice que vio claramente al agresor. ¿Puede describirme exactamente qué ropa llevaba? Don Arnulfo dudó. Pues, una camisa oscura y pantalones de mezclilla. ¿Qué color de camisa exactamente? Pues, azul o negra. No recuerdo bien. ¿No recuerda el color de la camisa de la persona que supuestamente lo amenazó de muerte hace solo 5 días? Don Arnulfo se removió incómodo en su silla. Estaba muy asustado. No me fijé en todos los detalles. María asintió. Comprendo. ¿Y el cuchillo que lo no es? ¿Amenazó? ¿Puede describir su tamaño, su mango? Era grande, plateado, con mango negro. ¿Dónde está ese cuchillo ahora? El fiscal se levantó. Señoría, el arma no fue recuperada. El acusado debió deshacerse de ella antes de ser arrestado. María se volvió hacia él. Qué conveniente. Luego regresó su atención a don Arnulfo. Señor García, usted mencionó que había bajado la cortina de metal a la mitad. ¿La tienda tiene cámara de seguridad? Sí. ¿Y esa cámara grabó el incidente? Don Arnulfo miró nervioso al fiscal, luego al juez, luego de vuelta a María. Pues, sí grabó algo. ¿Por qué dice algo y no grabó todo? Porque la imagen no está muy clara. Estaba oscuro. María sacó un papel de su portafolio. Señoría, solicito que se presente la grabación completa de la cámara de seguridad en este momento. Salazar frunció el ceño. ¿La defensa tiene copia de esa grabación? No, señoría, pero el fiscal debe tenerla en su poder, como parte de la evidencia. El fiscal Mora se puso de pie, visiblemente irritado. Señoría, la grabación no muestra mucho. Es de baja calidad y la mayor parte está oscura. Precisamente por eso debe ser presentada, insistió María con firmeza. Si la calidad es tan mala como el fiscal afirma, entonces no puede usarse como evidencia confiable. Salazar golpeó su martillo. Se presentará la grabación. Secretario, prepare el equipo.
Eugenio movió nerviosamente un carrito con una pantalla y un reproductor hacia el centro de la sala. El fiscal, claramente molesto, entregó un USB. Las luces se atenuaron y la pantalla cobró vida. La imagen mostró el interior de una tienda de abarrotes. Todo estaba en blanco y negro, granulado, con marcas de tiempo en la esquina inferior. Se veía el mostrador, estantes con productos y a don Arnulfo detrás de la caja registradora. Eran las 11:13 de la tarde según el reloj. Entonces una figura entró por la puerta. Era difícil distinguir sus rasgos, por la baja calidad de la imagen y la falta de luz. La figura se acercó al mostrador. Don Arnulfo retrocedió. Hubo movimiento, gestos bruscos. Don Arnulfo abrió la caja y sacó billetes. La figura los tomó y salió corriendo. La grabación terminó. Las luces se encendieron de nuevo. María se volvió hacia el público. ¿Alguien puede identificar con certeza absoluta que esa figura borrosa es mi cliente? Silencio. Incluso el fiscal tuvo que admitir internamente que la imagen era demasiado pobre. Señoría, continuó María, esta grabación no prueba nada. No se pueden distinguir facciones, no se puede ver el color de la ropa con claridad, no se puede ver ningún arma. Lo único que muestra es que alguien entró a la tienda y salió con dinero. Pero ese alguien podría ser cualquiera. El fiscal se levantó apresuradamente. El testimonio del señor García es suficiente. Él vio al agresor de frente. María se volvió de nuevo hacia don Arnulfo. Señor García, usted Levinas, ¿debe algo al juez Salazar? La sala entera se tensó. Don Arnulfo palideció. El fiscal protestó furioso. Objeción. La defensa está haciendo insinuaciones sin fundamento. Salazar golpeó su martillo con fuerza, sostenida. Licenciada, tenga cuidado con sus acusaciones o la sacaré de esta sala. María lo miró directamente a los ojos sin parpadear. Retiro la pregunta, señoría, pero solicito que se investigue la relación entre el testigo y la corte. Salazar sintió la sangre hervirle. Esa mujer estaba cruzando líneas peligrosas. Nadie, absolutamente nadie, cuestionaba sus relaciones o su integridad en público. Estaba a punto de amenazarla cuando algo extraño sucedió. Una ráfaga de viento entró por las ventanas abiertas, a pesar de que afuera el día estaba completamente tranquilo. El viento fue tan fuerte que hizo volar varios papeles del escritorio del fiscal. Las cortinas se agitaron violentamente. Una de las ventanas se cerró de golpe con un estruendo que hizo saltar a varios espectadores. Y luego, tan repentinamente como había empezado, todo se calmó. El silencio que siguió fue antinatural, como si el aire mismo estuviera esperando algo. María miró hacia la ventana con una expresión serena, como si hubiera esperado exactamente eso. Miguel Ángel, desde su lugar en el banquillo, también miraba la ventana con los ojos entrecerrados. Salazar sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Continuemos», dijo con voz menos segura de lo que hubiera querido. El fiscal, aún recogiendo sus papeles del suelo, llamó a su siguiente testigo. El resto de la mañana transcurrió en un tira y afloja legal. El fiscal presentó al policía que había arrestado a Miguel, quien testificó que lo encontró caminando por la calle Hidalgo con 2,000 pesos en el bolsillo. María contrainterrogó señalando que tener dinero no es delito y que no había evidencia de que ese dinero específico proviniera del robo. El fiscal presentó fotos del lugar del crimen. María señaló que no mostraban nada relevante. Cada argumento de la fiscalía era sistemáticamente desmantelado por María con una precisión quirúrgica, y lo más extraño de todo era la calma con la que lo hacía. No se alteraba, no levantaba la voz, no mostraba frustración. Era como si ya supiera el resultado de cada movimiento antes de hacerlo. Salazar estaba perdiendo el control del caso, y lo sabía. Eso lo enfurecía. A la 1 de la tarde, decretó un receso para el almuerzo. «Continuaremos a las 3», anunció, golpeando el martillo con más fuerza de la necesaria. Se levantó y salió de la sala con pasos rápidos, su toga negra ondeando detrás de él como alas de cuervo. En su oficina privada, cerró la puerta con fuerza y se sirvió un whisky doble. Sus manos temblaban ligeramente mientras alzaba el vaso. Nunca,
En 20 años de carrera, había sentido que estaba perdiendo el control de un caso así. Y no era solo por los argumentos legales de esa abogada, era algo más. Algo que no podía explicar. La forma en que lo miraba. La forma en que el viento había entrado justo cuando ella cuestionaba a don Arnulfo. La serenidad imposible de Miguel Ángel a pesar de estar golpeado y encadenado. Se sentó en su silla de cuero y cerró los ojos. Imágenes del pasado comenzaron a flotar en su mente sin que pudiera controlarlas. Recordó su primer caso corrupto. Un narcotraficante que le ofreció $50,000 por declararlo inocente. Salazar había aceptado. Luego vinieron más, cada vez más grandes, cada vez más sucios. Había enviado a prisión a madres solteras por robos menores, mientras dejaba libres a violadores con dinero. Había destruido familias, había ignorado súplicas de inocentes, había vendido su alma, si es que alguna vez tuvo una. Un golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos. «Adelante», dijo con voz ronca. Entró su asistente. «Señoría, hay un periodista afuera que quiere hablar con usted sobre el caso de Ladesa esta mañana. Dice que la historia de la abogada misteriosa está generando mucho interés». Salazar apretó los dientes. Lo último que necesitaba era atención de los medios. «Dile que no tengo comentarios y que nadie hable de este caso fuera de la sala». El asistente asintió y salió. Salazar terminó su whisky de un trago y se sirvió otro. Tenía 2 horas antes de que continuara la pesadilla, y algo le decía que lo peor aún estaba por venir. El receso terminó a las 3 de la tarde en punto. La sala del tribunal volvió a llenarse, esta vez con más gente que por la mañana. La noticia de la misteriosa abogada que estaba desafiando al juez Salazar se había esparcido por San Miguel de Allende como pólvora. Había curiosos parados en los pasillos, periodistas con cámaras afuera del edificio, y hasta un equipo de televisión local había llegado pidiendo permiso para grabar. Salazar regresó a su lugar con el rostro tenso y enrojecido. El whisky no había calmado sus nervios como esperaba, solo había avivado su rabia. María Guadalupe ya estaba sentada en la mesa de la defensa, revisando sus notas con la misma calma de siempre. Miguel Ángel permanecía en el banquillo, las esposas brillando bajo la luz que entraba por las ventanas, pero algo había cambiado en él. Ya no tenía el ojo tan hinchado. El moretón en su mejilla parecía menos oscuro. Uno de los guardias lo había notado y murmuró algo a su compañero, quien se encogió de hombros desconcertado. Salazar golpeó su martillo 3 veces. El murmullo de la sala se desvaneció. «Continuamos con el caso. Fiscal Mora, ¿tiene más testigos?» El fiscal se levantó ajustándose nerviosamente el nudo de la corbata. Había pasado el receso, recibiendo llamadas furiosas de sus superiores, exigiéndole que cerrara el caso rápido y sin escándalos. «Sí, señoría. Llamo al oficial Arturo Mendoza, quien realizó el arresto del acusado». Un policía robusto de unos 40 años, con uniforme impecable y bigote espeso, entró a la sala y tomó asiento en el estrado de testigos. Juró decir la verdad con la mano sobre una Biblia gastada que el secretario Eugenio le extendió. El fiscal comenzó su interrogatorio. «Oficial Mendoza, ¿puede decirnos cómo procedió el arresto del señor Miguel Ángel Jiménez?» El policía asintió. «Recibimos una llamada de radio reportando un robo en la tienda La Providencia. Nos dieron la descripción de un porteasiade. Sospechoso. Hombre de aproximadamente 35 años. Complexión delgada. Camisa oscura. Mi compañero y yo patrullábamos la zona. A 3 cuadras del lugar vimos a un individuo que coincidía con la descripción caminando rápidamente por la calle Hidalgo». «¿Y qué hicieron?», continuó el fiscal. «Lo detuvimos para interrogarlo. Le pedimos identificación. Dijo llamarse Miguel Ángel Jiménez. Le preguntamos de dónde venía y a dónde iba. Sus respuestas fueron evasivas». «¿Evasivas en qué sentido?». «Dijo que venía de trabajar pero no podía recordar la dirección exacta. Parecía nervioso». «¿Y luego?». «Procedimos a revisarlo. Encontramos 2,000 pesos en efectivo en el bolsillo de su pantalón. Esa cantidad era sospechosa, considerando que acababa de ocurrir un robo por exactamente esa cantidad. Lo arrestamos bajo sospecha y lo trasladamos a la estación».
El fiscal sonrió satisfecho. Sin más preguntas, señoría. Salazar miró a María. ¿La defensa? María se levantó y caminó hacia el oficial Mendoza con pasos medidos. Oficial, usted dijo que mi cliente parecía nervioso. ¿Es normal que una persona se ponga nerviosa cuando la detiene la policía en medio de la noche? Mendoza dudó. Bueno, sí, pero... ¿Pero qué? Pero él estaba especialmente nervioso. ¿Cómo medimos especialmente? ¿Tiene usted algún instrumento científico para medir niveles de nerviosismo? Algunos espectadores soltaron risitas contenidas. El oficial se puso rojo. No, pero tengo 25 años de experiencia y sé reconocer cuando alguien esconde algo. María asintió. 25 años de experiencia. Impresionante. Dígame, oficial, ¿registró a mi cliente siguiendo todos los protocolos legales? Por supuesto. ¿Le leyó sus derechos antes de revisarlo? Mendoza vaciló apenas un segundo. Pero fue suficiente. Sí. ¿Está seguro? Porque según el reporte que usted mismo escribió y que tengo aquí, María levantó un documento. Usted dice que procedió a revisar al sospechoso por razones de seguridad. No menciona en ningún momento haberle leído sus derechos. El oficial tragó saliva. Fue un procedimiento de rutina. Oficial Mendoza, sabe que cualquier evidencia obtenida sin respetar los derechos del acusado puede ser declarada inadmisible. El fiscal se levantó de un salto. Objeción. La defensa está intentando desacreditar evidencia fundamental basándose en tecnicismos. María se volvió hacia él con una ceja alzada. ¿Tecnicismos? ¿Llama usted tecnicismos a los derechos constitucionales? Salazar golpeó su martillo con fuerza. Orden. Licenciada Reyes, vaya al grano. María se volvió nuevamente hacia el oficial. ¿Le leyó o no le leyó sus derechos a mi cliente antes de registrarlo? El oficial miró al fiscal buscando ayuda. No la encontró. No recuerdo exactamente. ¿No recuerda? Hace apenas 5 días. El silencio en la sala era tan denso que se podía cortar con cuchillo. María continuó. Oficial, ¿hubo violencia durante el arresto? El sospechoso intentó resistirse. Miguel Ángel levantó la cabeza bruscamente. Eso es mentira, dijo con voz clara pero tranquila. Salazar lo señaló con el dedo. El acusado guardará silencio o será removido de la sala. María alzó una mano calmada. Permítame reformular la pregunta, oficial. ¿Mi cliente lo golpeó a usted o a su compañero durante el arresto? No, pero... ¿intentó huir? No físicamente, pero... Entonces, ¿por qué mi cliente tiene un ojo morado, una mejilla hinchada y múltiples contusiones en las costillas? Mendoza apretó la mandíbula. Fue necesario usar fuerza para asegurar que no representara un peligro. Un carpintero desarmado de 35 años sin antecedentes penales representa un peligro que justifica golpearlo hasta dejarlo con lesiones visibles. La voz de María era afilada como navaja. El oficial no respondió. María se volvió hacia el juez. Señoría, solicito que se declare inadmisible el dinero encontrado en los bolsillos de mi cliente como evidencia, ya que fue obtenido mediante un registro ilegal, sin lectura de derechos. Además, solicito que se abra una investigación por uso excesivo de fuerza policial. El fiscal Mora estaba furioso. Señoría, esto es ridículo. La defensa está convirtiendo este caso en un circo. Salazar estaba atrapado. Si declaraba admisible la evidencia a pesar de la violación de derechos, quedaría expuesto como corrupto frente a todos los presentes, incluyendo periodistas. Si la declaraba inadmisible, el caso de la fiscalía se desmoronaba. Abrió la boca para hablar, pero antes de que pudiera emitir palabra, algo extraordinario sucedió. Una de las lámparas del techo comenzó a parpadear, luego otra y otra. Pronto todas las luces de la sala titilaban erráticamente como si hubiera una falla eléctrica. Los murmullos de confusión llenaron el espacio. El secretario Eugenio corrió hacia el interruptor y lo bajó y subió varias veces. Nada cambió. Las luces seguían parpadeando sin patrón alguno. Entonces, tan repentinamente como había comenzado, se detuvieron. Pero algo más ocurrió.
La luz que entraba por las ventanas pareció intensificarse. No era el sol, porque afuera empezaban a formarse nubes grises. Era otra cosa, una luz dorada, cálida, que no proyectaba sombras, sino que parecía llenar el espacio de manera uniforme. Algunos espectadores se levantaron de sus asientos, mirando alrededor con asombro. «¿Qué está pasando?», susurró alguien. María y Miguel se miraron, y en ese momento, quienes estaban prestando atención vieron algo imposible. Una sonrisa casi imperceptible se dibujó en los labios de ambos, como si compartieran un secreto. La luz duró apenas 10 segundos antes de volver a la normalidad. Salazar estaba pálido. Fue solo una falla eléctrica», dijo con voz temblorosa intentando recuperar el control. Pero incluso él sabía que lo que acababa de suceder no era normal. «Continuemos», ordenó golpeando el martillo. Su mano temblaba visiblemente ahora. El fiscal Mora, claramente perturbado, decidió cambiar de estrategia. «Señoría, en vista de las circunstancias inusuales, solicito un nuevo receso de 30 minutos para reorganizar mi caso». Salazar asintió rápidamente, agradecido por la pausa. «Concedido. Volveremos en 30 minutos». Golpeó el martillo y salió de la sala casi corriendo. En su oficina se sirvió otro whisky con manos temblorosas. ¿Qué diablos estaba pasando? Las luces, el viento de la mañana, esa sensación constante de que algo más grande que él estaba presente en la sala. Bebió el whisky de un trago y se sirvió otro. Tenía que terminar este caso. Tenía que declarar culpable a Miguel Ángel y terminar con esto de una vez. No importaba lo que dijera esa abogada. No importaban las irregularidades. Él era el juez. Él tenía el poder. Mientras intentaba convencerse de eso, un recuerdo emergió sin permiso. Su madre, doña Esperanza Salazar, mujer devota que iba a misa todos los días, y le había enseñado desde niño la diferencia entre el bien y el mal. Ella había muerto 10 años atrás, desilusionada y rota al descubrir en qué se había convertido su hijo. Rodrigo, le había dicho en su lecho de muerte, todavía hay tiempo de cambiar. Dios perdona, pero tienes que querer ser perdonado. Él no la había escuchado. Había seguido su camino de corrupción y poder. Y ahora, una década después, sentía como si esa voz lo persiguiera de nuevo. Un golpe en la puerta lo sacó de su trance. «Adelante», gruñó. Entró don Arnulfo García, nervioso y sudoroso. «Juez Salazar, necesito hablar con usted». «¿Qué quieres, Arnulfo?» «Es sobre mi testimonio. Yo no sé si puedo seguir con esto». Salazar se levantó de golpe. «¿Qué estás diciendo?» «Esa abogada tiene razón. Yo no vi claramente al ladrón. Estaba oscuro. Yo solo quería que alguien pagara por el robo. Y usted me dijo que Miguel Ángel era el culpable, y yo le creí. Pero...» «Cállate», rugió Salazar. «Tú vas a mantener tu testimonio o te vas a arrepentir. ¿Me entiendes?» Don Arnulfo retrocedió asustado. Sí, entiendo». Salió de la oficina casi corriendo. Salazar se dejó caer en su silla respirando agitadamente. Estaba perdiendo el control de todo. Cuando regresaron a la sala 30 minutos después, la atmósfera había cambiado. Había más gente. Alguien había corrido la voz sobre los eventos extraños y ahora el lugar estaba completamente lleno, con personas de pie en los pasillos. Salazar golpeó el martillo. «Orden, fiscal. ¿Está listo para continuar?» Mora asintió, aunque su confianza había disminuido notablemente. «Señoría, dado que la defensa ha cuestionado la admisibilidad del dinero encontrado en el acusado, me gustaría enfocarme en el testimonio del señor García y la grabación de seguridad». María se levantó. «Señoría, ya establecimos que la grabación no muestra evidencia clara y que el testimonio del señor García es inconsistente. Solicito llamar a mi propio testigo». Salazar frunció el ceño. «¿Quién es su testigo?» «La señora Estela Ramírez, para quien mi cliente trabajaba la noche del incidente». Salazar no tuvo más opción que aceptar. «Que pase el testigo de la defensa». Una mujer anciana de unos 70 años entró a la sala apoyándose en un bastón. Vestía un vestido floreado
y un rebozo morado. Su rostro estaba marcado por arrugas que hablaban de una vida dura pero digna. Caminó despacio hasta el estrado y tomó asiento con dificultad. María se acercó con una sonrisa gentil. «Señora Ramírez, ¿conoce usted al señor Miguel Ángel Jiménez?» La anciana miró hacia el banquillo donde estaba Miguel. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Sí, lo conozco. Es un buen hombre. ¿Puede decirnos qué relación tiene con él? Él me está arreglando los muebles de mi casa. Mi difunto esposo era carpintero y dejó muchas cosas a medio hacer. Miguel Ángel me está ayudando a terminarlas. ¿Y el día 23 de octubre estuvo él trabajando en su casa?» «Sí, todo el día. Llegó a las 8 de la mañana y se fue hasta las 11 de la noche». El fiscal se levantó. «¿Cómo puede estar tan segura de la hora?» Doña Estela lo miró con firmeza. «Porque yo le di de cenar a las 9 y se quedó hasta terminar de barnizar una mesa. Le pagué 2,000 pesos en efectivo cuando se fue». El murmullo en la sala creció. María continuó. «Señora Ramírez, ¿tiene alguna forma de probar que le pagó esa cantidad?» La anciana abrió su bolsa y sacó un cuaderno pequeño donde llevaba apuntes de sus gastos. «Aquí está. 23 de octubre, pagado a Miguel Ángel, 2,000 pesos por trabajo de carpintería», mostró el cuaderno. La letra era temblorosa pero clara. El fiscal intentó desacreditarla. «Un cuaderno escrito a mano no es prueba confiable. Pudo haber sido escrito en cualquier momento». María sonrió. «Y el testimonio de don Arnulfo es más confiable que el de esta señora. Ambos son testimonios personales. La diferencia es que ella no tiene nada que ganar o perder en este caso». Salazar intervino. «¿Algo más, licenciada?» «Sí, señoría. Me gustaría que mi cliente hablara». El fiscal protestó. «El acusado no está obligado a testificar, pero tiene el derecho de hacerlo si así lo desea», replicó María. Se volvió hacia Miguel. «¿Quieres hablar?» Miguel asintió lentamente y se levantó. Los guardias le quitaron las esposas, no sin antes recibir una mirada de aprobación del juez. Miguel caminó hacia el estrado. Había algo en su manera de moverse que captaba la atención. No era arrogancia ni miedo. Era una serenidad profunda que parecía irradiar de él como calor de una fogata. Se sentó y miró al juez directamente a los ojos. «Jura decir la verdad», dijo Eugenio extendiendo las llaves. «Biblia». Miguel puso su mano sobre ella. «Juro decir la verdad». María comenzó el interrogatorio. «Miguel, ¿robaste la tienda del señor García?» «No». ¿Amenazaste a alguien con un cuchillo esa noche?» «No. Nunca he amenazado a nadie en mi vida». «¿De dónde salió el dinero que llevabas cuando te arrestaron?» «Me lo pagó doña Estela por mi trabajo. Llevaba todo el día arreglando sus muebles. Estaba cansado, tenía hambre y solo quería llegar a casa». Su voz era calmada pero cargada de verdad. Algunos espectadores asentían. María continuó. «¿Por qué crees que te acusan de esto?» Miguel guardó silencio un momento, como eligiendo sus palabras cuidadosamente. Luego habló. «Porque a veces las personas ven lo que quieren ver, no lo que realmente es, y a veces hay sistemas que necesitan culpables más que verdades». Sus palabras cayeron como piedras en agua quieta. Salazar sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Era como si Miguel estuviera hablando, directamente de él, de su tribunal, de su vida entera. El fiscal, intentando recuperar terreno, se levantó para contrainterrogar. «Señor Jiménez, si es tan inocente, ¿por qué parecía nervioso cuando lo detuvo la policía?» Miguel lo miró. «¿Usted no estaría nervioso si 2 policías lo detuvieran en medio de la noche sin razón aparente?» «Pero llevaba mucho dinero en efectivo. Eso es sospechoso. Llevar el dinero que uno gana honestamente no es delito, o al menos no debería serlo». El fiscal cambió de táctica. ¿Por qué no podía recordar la dirección de doña Estela cuando se lo preguntaron? Porque estaba asustado y confundido. Los policías me gritaban, me empujaban. No estaba pensando con claridad. «Conveniente». Miguel no respondió a la provocación. Solo lo miró con esa calma desconcertante. El fiscal, frustrado, regresó a su lugar. María se levantó para redirigir. «Miguel,
¿Hay algo más que quieras decir? Él asintió. Miró alrededor de la sala, luego directamente al juez Salazar. Quiero decir que entiendo por qué esto está pasando. Entiendo que he sido puesto en este lugar por una razón. Y entiendo que no estoy aquí solo para defenderme a mí mismo. Hizo una pausa. Estoy aquí para mostrar que incluso en los lugares más oscuros, la luz puede entrar. Incluso cuando todo parece perdido, hay esperanza. Y incluso las personas que han hecho cosas terribles pueden elegir hacer lo correcto. El silencio en la sala era absoluto. Las palabras de Miguel resonaban con un peso que iba más allá de lo legal. Salazar sintió lágrimas inesperadas picando en sus ojos. ¿Cómo sabía este hombre? ¿Cómo podía hablar con tanta precisión sobre cosas que nadie sabía? María habló suavemente. Gracias, Miguel. Puedes regresar a tu lugar. Cuando Miguel se levantó para volver al banquillo, algo extraordinario sucedió por tercera vez ese día. La luz del sol, que había estado oculta por nubes, atravesó las ventanas en un rayo perfecto que iluminó exactamente donde estaba parado Miguel. Era como un reflector natural. Su figura quedó bañada en esa luz dorada que no parecía de este mundo. Varios espectadores jadearon, una mujer en la tercera fila se persignó, otra comenzó a llorar en silencio. Hasta los guardias se quedaron paralizados mirando la escena. El rayo de luz duró casi un minuto completo, algo meteorológicamente imposible, y durante ese minuto todos en la sala sintieron algo, una presencia, una paz, una certeza inexplicable de que estaban presenciando algo sagrado. Cuando la luz finalmente se desvaneció y Miguel regresó a su asiento, el ambiente había cambiado completamente. Ya no había burla en los ojos del fiscal, ya no había cinismo en los rostros de los guardias. Incluso Salazar estaba temblando visiblemente. María se levantó. Señoría, la defensa descansa. Hemos demostrado que mi cliente tiene una coartada sólida, que la evidencia en su contra es circunstancial en el mejor de los casos y obtenida ilegalmente en el peor, y que el único testimonio contra él es inconsistente y potencialmente comprometido. Hizo una pausa. Pero más que eso, hemos demostrado que Miguel Ángel Jiménez es exactamente quien dice ser, un hombre honesto, trabajador, que no merece estar aquí. Salazar tomó su martillo con mano temblorosa. Sabía lo que debía hacer legalmente. Sabía lo que le convenía políticamente. Pero por primera vez en 20 años, algo más fuerte lo empujaba. Una vocecita interior, quizás la misma que su madre intentó mantener viva, le susurraba que esta era su oportunidad, su última oportunidad de elegir bien. El tribunal tomará un receso hasta mañana a primera hora, anunció con voz ronca. En ese momento daré mi veredicto. Golpeó el martillo y se levantó rápidamente, saliendo de la sala antes de que alguien pudiera decir algo. En su oficina, se encerró con llave y se dejó caer contra la puerta. Su respiración era agitada, su corazón latía descontrolado. Caminó hacia la ventana y miró la ciudad que había controlado por tanto tiempo, las calles empedradas, las iglesias coloniales, las plazas llenas de vida. Todo parecía diferente ahora, como si lo viera con ojos nuevos. Se llevó las manos a la cara y por primera vez en décadas, Rodrigo Salazar lloró. Lloró por lo que había sido, lloró por lo que había perdido, y lloró por el miedo aterrador de no saber si todavía podía ser salvado. Rodrigo Salazar no durmió esa noche. Se quedó sentado en la oscuridad de su casa, una mansión colonial vacía que había comprado con dinero sucio, mirando las sombras bailar en las paredes. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rayo de luz cayendo sobre Miguel Ángel, veía la expresión serena de María Guadalupe, escuchaba las palabras que parecían conocer sus secretos más oscuros. A las 4 de la madrugada, se levantó y caminó hasta el pequeño altar que su madre había dejado en una esquina de la sala. Había estado cubierto con una sábana durante años. Rodrigo nunca lo había quitado. Nunca había querido enfrentar la imagen de la Virgen María que su madre tanto veneraba. Ahora, con manos temblorosas, jaló la sábana. Polvo llenó el aire. La figura de yeso seguía ahí, con su manto azul y sus manos extendidas en gesto de bienvenida, y sus ojos. Esos ojos pintados
que parecían mirar directamente al alma, Rodrigo cayó de rodillas sin poder evitarlo. «No sé si todavía puedo ser perdonado», susurró con voz rota. «He hecho cosas imperdonables, he destruido vidas, he vendido mi alma». Esperó una respuesta que no vino, pero algo cambió en el aire de la habitación. Una calidez sutil, como el abrazo que su madre solía darle cuando era niño y tenía pesadillas. Se quedó ahí arrodillado hasta que el sol comenzó a salir, pintando el cielo de naranja y rosa. Cuando finalmente se levantó, algo dentro de él había tomado una decisión. Llegó al tribunal a las 7 de la mañana, 2 horas antes de que comenzara la sesión. El edificio estaba vacío, excepto por el personal de limpieza. Subió a su oficina y sacó de su caja fuerte un sobre grueso. Dentro había copias de todos los recibos de sobornos que había guardado durante años como seguro de vida. Nombres, cantidades, fechas, evidencia suficiente para destruir a docenas de personas poderosas y para condenarse a sí mismo. Había guardado ese sobre pensando que algún día podría necesitarlo para protegerse. Ahora entendía que su propósito era otro. A las 8:30, la gente comenzó a llegar. Más que el día anterior, la noticia de los eventos extraños se había esparcido por toda la región. Había gente de pueblos vecinos, reporteros de la capital, incluso un equipo de televisión nacional. A las 9 en punto, Salazar entró a la sala. El murmullo se detuvo instantáneamente. Todos notaron algo diferente en él. Ya no caminaba con esa arrogancia característica. Sus hombros estaban caídos, su rostro pálido, pero había algo en sus ojos que no estaba ahí antes. Algo parecido a la paz, o quizás a la resignación. María Guadalupe ya estaba en su lugar, con ese mismo traje azul marino, el mismo portafolio gastado. Miguel Ángel estaba en el banquillo, esta vez sin esposas. Uno de los guardias había insistido en quitárselas sin que nadie se lo ordenara, murmurando algo sobre que no se sentía bien tenerlas puestas. Salazar tomó su lugar, golpeó el martillo suavemente. Se abre la sesión final de este caso. Su voz sonaba diferente, más suave, menos autoritaria. He pasado la noche revisando todos los testimonios, todas las evidencias presentadas, y he llegado a mi veredicto. Hizo una pausa larga. Todo el mundo contenía la respiración. El fiscal Mora estaba tenso en su asiento. Don Arnulfo García, en la primera fila, temblaba visiblemente, pero antes de dar mi veredicto, necesito hacer algo. Salazar bajó de su estrado, algo que nunca había hecho en 20 años de carrera. Caminó hasta el centro de la sala llevando el sobre grueso en sus manos. Durante 2 décadas he presidido este tribunal. Durante 2 décadas he tenido el poder de decidir la libertad o el encarcelamiento de cientos de personas. Su voz empezó a quebrarse, y durante 2 décadas he abusado de ese poder de maneras que me avergüenzan profundamente. He tomado sobornos, he dejado libres a culpables porque tenían dinero, he encarcelado a inocentes porque eran pobres, he destruido familias, he ignorado súplicas, me he convertido en exactamente lo que juré nunca ser cuando tomé mi juramento como juez, un criminal. El silencio en la sala era absoluto. Nadie se movía, nadie respiraba. María Guadalupe lo observaba con una expresión que no era de juicio sino de compasión. Miguel Ángel tenía los ojos cerrados, como si estuviera rezando. Este sobre contiene evidencia de todos mis crímenes, continuó Salazar levantándolo. Nombres, fechas, cantidades. Incluye documentos que me incriminan a mí y a otros. Lo entrego voluntariamente a la Fiscalía para que se inicie una investigación completa. Caminó hacia el fiscal Mora, quien lo miraba con ojos desorbitados, y le entregó el sobre. Mora lo tomó con manos temblorosas, sin saber qué decir. Salazar regresó al centro de la sala. En cuanto al caso presente, Miguel Ángel Jiménez es inocente, completamente inocente. Las pruebas en su contra son circunstanciales, en el mejor de los casos y fabricadas en el peor. El testimonio del señor García fue influenciado por su relación conmigo. El arresto fue ilegal. La evidencia fue obtenida sin respetar sus derechos. Y yo. Se detuvo, su voz quebrándose completamente.
Yo ya había decidido declararlo culpable antes incluso de escuchar su caso porque así era más conveniente para mí, porque era más fácil, porque es lo que he hecho siempre. Las lágrimas corrían libremente por su rostro ahora. Algunos espectadores lloraban con él. Miguel Ángel Jiménez, te debo una disculpa que nunca podré pagar. Has sido tratado con una injusticia terrible, y no hay palabras suficientes para expresar mi arrepentimiento. Miguel abrió los ojos y miró a Salazar. No había rencor en su mirada, solo una compasión tan profunda que era casi imposible de sostener. Está bien, dijo Miguel con voz suave. Todos cometemos errores, lo que importa es lo que hacemos después de reconocerlos. Sus palabras fueron como un bálsamo. Salazar asintió, incapaz de hablar. Se volvió hacia don Arnulfo García, quien estaba pálido como un fantasma. Arnulfo, tú también tienes que decir la verdad. Ahora. Don Arnulfo se levantó temblando. Yo no vi bien al ladrón. Estaba oscuro. El juez Salazar me dijo que Miguel Ángel era el culpable y yo solo quería que alguien pagara por el robo. Lo siento mucho. Se dejó caer en su asiento sollozando. María Guadalupe se levantó y caminó hacia el frente. Señoría, aprecio su honestidad, pero hay algo más que debe suceder aquí hoy. Salazar la miró. ¿Qué? María miró a Miguel, quien asintió levemente. Ella tomó una respiración profunda. Es momento de que todos sepan la verdad completa, la verdad sobre quiénes somos realmente. El aire en la sala cambió. Se volvió más denso, más cargado, como si algo grande estuviera a punto de suceder. María caminó hasta quedar junto a Miguel. Se miraron a los ojos por un largo momento. Luego, María comenzó a hablar. Mi nombre no es María Guadalupe Reyes. Bueno, es María, pero no soy solo una abogada. Su voz era diferente ahora, más resonante, más profunda. Vine a este lugar porque había una injusticia que debía ser enfrentada. Vine porque había un hombre bueno que necesitaba ser defendido. Vine porque había almas que necesitaban ser salvadas. Mientras hablaba, algo imposible comenzó a suceder. Su apariencia empezó a cambiar sutilmente, no de manera dramática o aterradora, sino gradual y hermosa. Su traje azul marino pareció volverse más luminoso, transformándose en un tono más celestial. Su cabello, que había estado recogido, parecía fluir con una brisa que no existía en la sala. Y sobre su cabeza, aunque no físicamente visible, todos podían sentir la presencia de un velo, de un manto, de algo sagrado. Soy quien he sido llamada por millones, la madre, la intercesora, la consoladora. Su voz llenaba cada rincón de la sala sin necesidad de gritar. Soy María, Madre de Jesús. La sala explotó en exclamaciones. Algunos gritaron, otros cayeron de rodillas. Varios se persignaron frenéticamente. Los guardias dejaron caer sus armas. El secretario Eugenio se desmayó. Los periodistas intentaban grabar, pero sus cámaras fallaban misteriosamente. Miguel se levantó lentamente, y mientras lo hacía, él también comenzó a transformarse, no su cuerpo físico, sino la luz que emanaba de él. Los moretones en su rostro desaparecieron por completo. Las heridas sanaron instantáneamente. Su ropa simple de carpintero pareció brillar con una pureza imposible. Sus ojos, que siempre habían sido serenos, ahora contenían océanos de amor y sabiduría. Mi nombre es Miguel Ángel, dijo con una voz que era suave pero que resonaba como campanas de catedral. Pero antes de ser carpintero, antes de caminar por estas calles, antes de venir a este tribunal, fui llamado por muchos nombres. Maestro, Salvador, Hijo del Hombre. Hizo una pausa mientras las lágrimas corrían por los rostros de todos los presentes. Soy Jesús, y vine a este lugar no para ser juzgado por los hombres, sino para ofrecer juicio y misericordia en igual medida. La luz en la sala comenzó a intensificarse. No venía de las ventanas ni de las lámparas, venía de María y de Jesús, irradiando de ellos como si fueran soles gemelos. Era una luz dorada, cálida, que no lastimaba los ojos pero que revelaba todo. Bajo esa luz, Salazar vio sus pecados proyectados no como condena, sino como invitación al arrepentimiento. Vio cada soborno,
cada vida arruinada, cada lágrima causada por su corrupción, pero también vio algo más. Vio el momento en que su madre le enseñó a rezar de niño. Vio el día en que juró ser juez con lágrimas de idealismo en los ojos. Vio el hombre que pudo haber sido. Vio el hombre, Rodrigo, dijo Jesús caminando hacia él. Su voz era tan llena de amor que era casi insoportable. Has cometido grandes errores. Has cometido grandes errores, causado mucho dolor. Pero el hecho de que estés aquí, confesando, arrepintiéndote, entregando evidencia contra ti mismo, eso habla de un corazón que todavía puede ser salvado. Jesús extendió su mano. ¿Aceptas el perdón que se te ofrece? ¿Aceptas la tarea de pasar el resto de tu vida reparando el daño que has causado? Salazar miró esa mano extendida. Tembló, lloró, y finalmente la tomó. En el momento en que sus manos se tocaron, algo extraordinario sucedió. Una ola de paz tan intensa que era casi física se expandió desde ese punto de contacto. Todos en la sala la sintieron. El fiscal Mora, quien había sido cómplice de muchas corrupciones, cayó de rodillas pidiendo perdón. Don Arnulfo García corrió hacia Miguel sollozando disculpas. Los guardias que habían golpeado a Miguel sin piedad se abrazaban llorando, jurando nunca más usar violencia injustificada. Las personas en las bancas se tomaban de las manos, perdonándose viejas ofensas, reconciliándose con enemigos. Era como si cada persona en esa sala estuviera experimentando su propio juicio personal y su propia oportunidad de redención. María caminó entre ellos con una sonrisa maternal, tocando hombros, susurrando palabras de consuelo, secando lágrimas. Su presencia era como un bálsamo para cada herida del alma. Jesús también se movía entre la multitud, tocaba a los enfermos y sanaban, hablaba a los desesperados y encontraban esperanza, miraba a los perdidos y encontraban su camino. El tiempo pareció detenerse, minutos, o tal vez horas, pasaron en ese estado de gracia. Finalmente, Jesús y María volvieron a encontrarse en el centro de la sala. Se miraron con ese amor infinito que solo una madre y un hijo pueden compartir. «Es hora», dijo María suavemente. Jesús asintió. Se volvió hacia toda la asamblea. «Lo que han presenciado hoy no es solo para ustedes. Es un mensaje para todos. La justicia y la misericordia no son enemigas, son hermanas. Una no puede existir sin la otra». Su voz resonaba con autoridad divina, pero también con ternura humana. Rodrigo Salazar cometió crímenes terribles. Enfrentará las consecuencias de sus acciones según las leyes de los hombres. Pasará tiempo en prisión, pagará su deuda con la sociedad, pero su alma. Jesús puso una mano sobre el pecho de Salazar. Su alma está en camino de sanación porque eligió la verdad sobre la mentira, la luz sobre la oscuridad, el arrepentimiento sobre el orgullo. María añadió con voz melodiosa: «Recuerden esto todos ustedes que presenciaron este día. Nunca es demasiado tarde para elegir el bien. Nunca es demasiado tarde para pedir perdón. Nunca es demasiado tarde para cambiar». Entonces comenzó a suceder algo aún más asombroso. Las heridas visibles de las personas en la sala empezaron a sanar. Una mujer que había entrado con muletas se levantó y caminó sin ellas. Un hombre ciego desde nacimiento abrió los ojos y vio por primera vez. Un niño con una cicatriz de quemadura en el brazo vio cómo la piel se restauraba ante sus ojos. Pero más importante que las sanaciones físicas eran las espirituales. Matrimonios rotos se reconciliaban, padres e hijos separados por años de rencor se abrazaban llorando. Enemigos se pedían perdón. Adictos sentían como sus cadenas se rompían. Era como si el cielo mismo hubiera descendido a esa sala de tribunal en San Miguel de Allende. La luz que emanaba de Jesús y María creció hasta ser casi cegadora, pero nadie apartó la mirada. Era demasiado hermosa, demasiado llena de amor. «Nuestro tiempo en esta forma está terminando», dijo Jesús. «Pero recuerden, nunca los dejaremos, siempre estamos con ustedes, en cada acto de bondad, en cada momento de perdón, en cada elección de hacer lo correcto, cuando lo fácil sería hacer lo malo». María habló por última vez, y cuando sientan que están solos,
Cuando la oscuridad parezca demasiado fuerte, recuerden este día. Recuerden que la luz siempre vence a la oscuridad. Recuerden que el amor siempre es más fuerte que el odio. Recuerden que la verdad siempre prevalece sobre la mentira. La luz alcanzó su punto máximo. Era como estar dentro de una estrella, cálida, brillante, infinita, y luego, gradualmente, comenzó a disminuir. Cuando finalmente se desvaneció por completo, Jesús y María ya no estaban, o al menos, ya no estaban en forma visible, pero su presencia podía sentirse en cada molécula de aire, en cada rayo de luz que entraba por las ventanas, en cada latido del corazón de cada persona presente. La sala quedó en silencio, un silencio sagrado que nadie quería romper. Fue Rodrigo Salazar quien finalmente habló. «Que alguien llame a las autoridades federales», dijo con voz clara y firme. «Estoy listo para enfrentar la justicia real, no la versión corrupta que yo representaba». El fiscal Mora asintió y salió a hacer las llamadas necesarias. Sabía que él también enfrentaría cargos. En las horas que siguieron, la historia de lo ocurrido en el tribunal se esparció como fuego. Los periodistas que habían estado presentes publicaron artículos que fueron leídos por millones. Los videos que lograron grabar, aunque borrosos y con interferencia, circularon por todo el mundo. Algunos creyeron, otros dudaron. Pero nadie podía negar que algo extraordinario había sucedido en San Miguel de Allende ese día. Rodrigo Salazar fue arrestado formalmente esa misma tarde. Mientras los oficiales federales le ponían las esposas, él sonreía. Era la primera sonrisa genuina en décadas. «Está bien», les dijo. «Entiendo. Acepto las consecuencias». En prisión, Salazar se convirtió en un hombre diferente. Usó su conocimiento legal para ayudar a otros presos a apelar sentencias injustas. Escribió cartas a las familias que había dañado pidiendo perdón. Estableció un fondo con su fortuna personal para compensar a sus víctimas. No todos lo perdonaron. Algunos dolores eran demasiado profundos, pero muchos sí lo hicieron, viendo en su transformación genuina un reflejo de la gracia que habían presenciado ese día en el tribunal. Don Arnulfo García vendió su tienda y usó el dinero para abrir un centro comunitario. Doña Estela Ramírez se convirtió en una figura respetada en la comunidad, compartiendo su testimonio de cómo defender la verdad puede cambiar destinos. El fiscal Sebastián Mora renunció a su puesto, confesó sus crímenes y dedicó su vida a trabajar en una organización de derechos humanos. Los guardias que habían golpeado a Miguel se convirtieron en activistas contra la brutalidad policial. Cada persona que estuvo presente en esa sala encontró su vida transformada de alguna manera. El tribunal mismo se convirtió en un lugar de peregrinación. Miles venían cada año a sentarse en las bancas donde ocurrió el milagro, a rezar, a buscar su propia transformación. La sala fue declarada sitio sagrado y se prohibió realizar más juicios allí. En cambio, nos pecada sitio sagrado, pur contorada guasela sagrado sitio. Se convirtió en un museo y capilla, con placas explicando lo que había sucedido. Las fotografías de Jesús como Miguel Ángel y María como licenciada María Guadalupe fueron enmarcadas y colgadas en las paredes. Aunque las imágenes eran simples, quienes las miraban con fe juraban ver un brillo especial en los ojos de las figuras. San Miguel de Allende nunca fue el mismo. La corrupción no desapareció completamente, porque el libre albedrío humano siempre permite el mal, pero disminuyó dramáticamente. Los nuevos jueces asignados al distrito llegaban con temor reverencial, conscientes de que servían en el lugar donde lo divino había tocado lo humano. Los abogados trabajaban con mayor integridad, los policías usaban menos violencia, los ciudadanos reportaban más crímenes porque habían recuperado la fe en el sistema. Era como si la luz de ese día hubiera dejado una marca permanente en el alma de la ciudad. Años después, un periodista internacional vino a investigar la historia. Entrevistó a docenas de testigos. Todos contaban versiones consistentes, a pesar de que habían pasado años y la memoria humana es frágil. Todos describían los mismos eventos: la luz, las transformaciones, las sanaciones,
las palabras de Jesús y María. El periodista, escéptico al principio, terminó su artículo con estas palabras: no puedo explicar lo que sucedió en San Miguel de Allende, no puedo probarlo científicamente, pero he hablado con personas cuyas vidas fueron cambiadas radicalmente ese día. He visto las transformaciones duraderas. He sentido algo especial en esa sala. Y me voy de este lugar creyendo que, tal vez, solo tal vez, lo divino todavía camina entre nosotros. En una celda de prisión federal, Rodrigo Salazar, ahora de 65 años, despertó una madrugada con un sueño vívido todavía fresco en su mente. Había soñado con su madre, joven y radiante, diciéndole: «Estoy orgullosa de ti, hijo. Encontraste tu camino de regreso». Se levantó, se arrodilló en el pequeño espacio junto a su cama y rezó como no lo hacía desde niño. Agradeció por ese día en el tribunal, cuando dos extraños entraron a su vida y le ofrecieron lo que no merecía, pero desesperadamente necesitaba: una oportunidad de redención. Afuera, en las calles de ciudades y pueblos por todo México, personas que habían escuchado la historia encontraban valor para hacer sus propias confesiones, para buscar su propio perdón, para elegir el camino correcto, aunque fuera difícil. El legado de ese día no era solo un milagro único, sino millones de pequeños milagros diarios. Cada vez que alguien elegía la verdad sobre la mentira, el amor sobre el odio, la luz sobre la oscuridad, y en algún lugar, invisible pero presente, María sonreía viendo a sus hijos encontrar su camino. Y Jesús caminaba entre ellos, todavía ofreciendo la misma gracia que ofreció en aquel tribunal: perdón, esperanza y la promesa inquebrantable de que nunca es demasiado tarde para ser salvado. Fin. Una historia de fe, perdón, redención y milagros reales. Suscríbete para más historias que tocarán tu corazón. Basado en testimonios de encuentros con la Virgen María y Jesús,